Tengo el honor de darles la bienvenida esta tarde aquí a la Universidad de los Andes, honorables senadores, señores, señoras periodistas, amable público. Quiero simplemente expresar mi complacencia por tener la oportunidad de instalar este evento llamado, este foro que se llama Las Caras del Senado, organizado conjuntamente por el programa Congreso Visible del Departamento de Ciencia Política, La Silla Vacía, y digamos dando inicio así, dando la entrada así a la exposición del colectivo fotográfico Fotomás, que más tarde podrán apreciar en la sala contigua a este auditorio. Quiero expresar mis muy sinceros agradecimientos por hacer posible tanto la exposición fotográfica así como este foro, a la Embajada de Canadá, a FESCOL, la Fundación Alemana FESCOL, a la Asociación Uniandinos, que agrupa egresados de la Universidad de los Andes, el Colegio José Max León y también, obviamente, nuestra alma mater, la Universidad de los Andes. No siendo más, me resta simplemente de nuevo agradecerles a ustedes su presencia y su participación en este foro hoy. ¿Cuáles entonces son las funciones del Senado como institución? En cumplimiento de la representación soberana, el pueblo de Colombia, por la Constitución, le encomienda al Senado de la República expedir las leyes, ejercer las funciones de control político, público, judicial y electoral, las protocolarias y administrativas, todo esto observando los principios consagrados en la Constitución Política de Colombia y las leyes dentro de un marco de justicia social y bien común. ¿Qué es y cómo se ejerce la representación? Este es un debate inconcluso en la literatura, inconcluso, y vamos a ver un poco, creo, reflejadas estas posiciones aquí en el debate hoy. Está por un lado la representación de preferencias, en donde se supone que el ciudadano conoce lo que le conviene, versus una noción de representación de intereses, en donde se supone el ciudadano delega al legislador la escogencia de la política pública que le es más beneficiosa. En otras palabras, su concepto de representación depende de si ustedes consideran que los ciudadanos saben lo que les conviene, o si consideran que los ciudadanos saben o conocen las consecuencias de las políticas públicas, o si creen que esa pregunta importa o no. Existen entonces tantas caras como respuestas acerca de los legados de representación. La Silla Vacía hizo una recopilación de los legados que querían dejar los congresistas para ser recordados, ¿no? Sus legados. Entonces voy a leerles algunos para que vean la diversidad de legados que tenemos en el Congreso, en el Senado de la República. Quiero ser recordado como un senador que fue capaz de terminar de desarrollar el derecho a la habeas data y de convencer al gobierno y al Congreso de buscar una forma menos onerosa para fijar el precio del combustible. Quiero ser recordado como un senador independiente. Luis Fernando Velasco, 37.000 votos, Partido Liberal. Queremos que nos recuerden por haber sido capaces de cambiar la manera de hacer política en el Congreso, que nos reconozcan en el sentimiento que le pusimos a nuestro trabajo en el Senado. Camilo Romero, 44.000 votos, Polo Democrático. Me gustaría ser recordada por mi labor legislativa para la defensa de las mujeres, el acceso a la salud, educación, pensión y seguridad social. También por lo que he luchado por los damnificados del infierno en mi departamento, ya que las pérdidas fueron devastadoras. Karime Mota, 47.000 votos, Partido del Agua. Quiero ser recordado por haber cumplido con mi deber. Jorge Enrique Robledo, 165.000 votos, Polo Democrático. Quiero ser recordado por lograr que el gobierno nacional se interese por la región del Catatumbo, en el norte de Santander. El Catatumbo son 9 municipios y no hay presencia del Estado en ninguno. No es un problema de fuerza pública, sino de inversión social. Se necesitan proyectos productivos y la erradicación de la coca. José Clavijo, 81.000 votos, Partido Conservador. ¿Cómo nos enteramos de qué hacen los congresistas? Ahí viene la relación de los medios y la política. Los medios masivos de comunicación son responsables por el mayor flujo de información acerca del acontecer político nacional, que informan cuáles son los criterios para juzgar una buena gestión, cuál es su concepción de representación. Ese es nuestro objetivo hoy, discutir esas preguntas, abrir la discusión sobre el cubrimiento de los medios de comunicación sobre la labor de los congresistas colombianos. ¿Cuáles son los estándares de cubrimiento hacia el Congreso de la República?
Cuando usted cubre noticias sobre el Congreso, ¿qué buscan? ¿Cuál es el estándar con el cual están midiendo a los congresistas? ¿Qué tanto afecta el cubrimiento el desempeño legislativo? ¿Qué incentivos se crean a partir del cubrimiento? ¿Qué tanto el desempeño de algunos congresistas cambia este cubrimiento? ¿Quién o qué determina el cubrimiento? ¿Bajo qué estándares es que nosotros los evaluamos a ustedes? ¿Cuáles creen ustedes que son esos estándares? ¿Quiere el doctor Benedetti arranque? Usted pregunta, ¿cuáles son los estándares con los que se evalúa el Congreso? En la práctica. En la práctica, yo diría que los periodistas evalúan con base en la transhumancia, con el tema del paramilitarismo, del narcotráfico, de la plata estatal en las campañas, pero en últimas la política es mucho más que eso, y el mismo Congreso es mucho más que eso. Tendríamos que ver si las funciones que tiene un legislativo en cualquier parte del mundo las tenemos nosotros. Esa pregunta, por ejemplo, nunca se la ha hecho a ningún periodista. Entonces siempre están evaluando a la gente por lo que pasa en las campañas políticas, por lo que le pasa al congresista en temas penales o en temas administrativos. Y repito, la política es mucho más que eso, el Congreso es mucho más complejo que todo eso. De hecho, el escenario más grande donde se puede debatir todo de política y de cualquier cosa podría ser el Congreso de la República, pero no lo es, también por culpa de nosotros. No quiere decir que estos problemas que yo acabo de denunciar son culpa de nosotros. Y buena parte de lo que le ha pasado al Congreso de la República es que se ha despojado de muchas de sus funciones. Las tiene el Ejecutivo, la tienen ustedes los medios de comunicación que son más poderosos que nosotros, las tienen las redes sociales, la tiene la dictadura de los jueces, y yo no tengo nada contra eso, por ejemplo. Ojo que no tengo nada contra eso. Solamente quiero que el ciudadano de a pie sepa quién tiene el poder. Porque los señores que estamos aquí, yo, si ahorita nos vamos caminando de aquí a nuestras casas, nos encontramos gente que nos dice, miren, es que no taparon los huecos. Yo no vez no taparon los huecos. Es que en mi parque hay drogadictos, yo no tengo nada que ver con eso. Es que la policía cogió un ladrón cuando estaba robando y lo soltó, o lo llevó donde el juez y el juez lo soltó. Yo no tengo nada que ver con eso. Pero nos empiezan a echar la culpa de absolutamente todo. El desempleo tampoco es culpa mía. El senador Benedetti comienza a decir que no tiene culpa de nada. Digo que no tiene culpa de que haya huecos, que no tiene culpa de que haya desempleo. Casi que ese es el eslogan del Congreso, no tengo culpa de nada. Deberían asumirlo como propuesta política, ¿no? Y segundo, la senadora, eso sí que me sorprende mucho porque llevo muchos años en esto de subir la información de la política, y hoy está haciendo una confesión, pues me parece preocupante y grave, que es que el Congreso está legislando y tomando decisiones presionados por los medios que se equivocan por culpa de nosotros. O sea, dos conclusiones de entrada a la carrera, y entonces ahí sí me preocupa mucho que si siguen así tal vez no vamos a alcanzar a terminar el debate, porque yo estoy poniendo ya. Sin duda alguna hay muchos errores, hay cosas por mejorar, pero a usted, senador Benedetti, cuando habla que los medios de comunicación solo se fijan en las campañas, en el financiamiento de las mismas, en la parapolítica, yo creo que eso es el reflejo de una sociedad buscando legitimar un Congreso que no tiene ningún tipo de legitimidad. Y yo creo que eso es lo que estamos buscando, tanto los colombianos como los periodistas. Y uno no puede empezar a profundizar y a buscar unos debates y a buscar un accionar de ustedes mientras no estén legitimados. Y yo creo que vivimos una crisis durante 8 años, y yo creo que ustedes que vivieron en el Congreso y estuvieron ahí lo pueden decir muchísimo mejor. Entonces, creo que el cubrimiento de los medios y en lo que nos fijamos es un reflejo de lo que la sociedad está buscando que se diga. Y lo primero que queremos saber es que la gente que está ahí sentada sea la que debe estar ahí sentada, y que legítimamente deba estar respondiendo y representándonos a nosotros como es su labor. No, debe ser que me expresé mal. Yo lo que dije es, para no decir que entendiste mal, lo que yo quise decir es que claro que el Congreso tiene unas fallas, y enumeré varias de ellas: la transhumancia, el ausentismo, la parapolítica, el narcotráfico. Pero ¿cómo nos fijamos en las fallas y cómo empezamos a buscar sus virtudes si ustedes no empiezan a actuar bien desde un principio? Yo acabo de decir que está bien que se fijen, y creo que tengo varios testigos, y dije, está bien que se fijen, y lo repetí, dije, Juanita, ojo, y lo dije 3 veces, no tengo nada contra eso, sino quiero decir realmente quién tiene el poder. Y lo hice versus que eso que son los problemas de los políticos, y está perfecto que ustedes lo saquen y que lo saquen 600 veces, y yo estoy de acuerdo con eso, significa de que eso no solamente es el Congreso, no porque este Congreso lo sea así, sino cualquier Congreso del mundo. Y empecé a hablar de por qué no empezamos a ver cómo, por ejemplo, nosotros nos hemos despojado de nuestra función. Le voy a decir solamente una: la autonomía presupuestal.
Un congreso como el de Inglaterra y el de Francia solamente sacan una ley al año, que es la autonomía presupuestal. Si nosotros aquí en Colombia tenemos la autonomía presupuestal, que es la de hacerla, me explico, no es que yo pueda girar plata porque como alguien me dijo, no, usted quiere una chequera, no, me explico. La autonomía presupuestal significa de que si por ejemplo en tal o X municipio se requiere una carretera, se pongan los 6 kilómetros y se tiene que hacer de eso. Yo creo que el doctor Acena puede hablar de eso. ¿Qué sucede ahora? Que dice vías terciarias y aprueban 600.000 millones de pesos y nunca es desglosado en todos los congresos de Estados Unidos. Hay una comisión solamente para desglosar. Entonces yo lo que digo, esos problemas que usted acaba de enunciar y que yo acabo de decir, me parece bien que usted los saque. Pero ese no solamente es el Congreso, eso no solamente es la política, entre otras cosas, porque cada vez que ustedes denigren del Congreso y lo acaben, son los paramilitares, las mafias, las capillas, las que suplantan al Congreso. Y eso sí es blanco. Yo voy a ir un poco más allá, porque yo realmente no sé cuál es el estándar. Pues, y el senador Lázaro dice una cosa que es cierta, no es igual como cubren todos los medios los asuntos de la vida del país, digamos. Es claro que la televisión es una cosa mucho más efectista, los medios escritos son más reflexivos. El problema es que si uno pierde un debate en la televisión, no importa que lo gane en cualquier otra parte, está muerto, ¿sí? Pero lo que sí quiero enfatizar es esto: los medios de comunicación no son neutrales en el debate político. O sea, no hay nada más politizado en el mundo que un medio de comunicación. Eso es, o sea, el medio de comunicación es la politización por excelencia. ¿Qué es un consejo de redacción de un medio de comunicación? Es un sitio donde se toman decisiones políticas, en últimas. Buenas, regulares o malas, más sesgadas, menos objetivas, más objetivas. Bueno, eso ya es otra discusión. Y en ese sentido, este sería un debate interesante para hacerlo. Lo planteó en estos días Felipe López Caballero en la revista Dinero. Ustedes saben que Juan Manuel López Caballero, ustedes saben que Juan Manuel López Caballero es hermano del dueño de Semana y es hijo de Alfonso López Miquelsen y nieto de Alfonso López Pumarejo, o sea, una persona que ha estado en los medios del poder. Y voy a hacer una cosa que espero pues que no moleste ni genere pues, sí, digamos, molestias pues más de las necesarias. Y es que él dice, es una verdad de perogrullo, lo digo en la revista Dinero de marzo, es una verdad de perogrullo decir que los medios de comunicación, más que informar, manipulan la información. Si se hacen las leyes por lo que los medios dicen, entonces estamos un poco en dificultades, pero yo quería decir, los medios, yo creo que esta coyuntura es un poco difícil de evaluar, no fue una coyuntura normal en Colombia. Es decir, venimos de 8 años en los cuales el Congreso llegó al punto de legitimación tal vez más grande de su historia. Los periodistas dejamos de cubrir la política como se cubría antes, porque se convirtió en un cubrimiento extraparlamentario, ya no importaban tanto los contenidos, aunque algunos importaron, y de hecho cuando importaban se había polarizado tanto la discusión que ya no importaba qué se estaba diciendo, si no se estaba a favor o en contra de quién. Pero a lo que nos abocaron un poco a los periodistas fue hacer un tipo de trabajo casi de denuncia. El caso de la parapolítica, por ejemplo, yo no estoy segura si se hubiera abierto plenamente si los periodistas no hubieran insistido en que el computador que se encontró en su momento de don Antonio había que divulgarlo. Ese computador lo tenía la fiscalía, no lo había divulgado, unos periodistas lo divulgaron y de ahí comenzó la parapolítica, y desde entonces pasamos más o menos 4 años dedicados a la denuncia, que terminaron con cerca de 1 de cada 3 senadores elegidos por fuera del Congreso de la República, lo cual genera un problema de representatividad importante. Los que estaban allí ya no eran los que las personas habían elegido, llegaron personas con 1.000, 1.500 votos. Entonces el Congreso perdió relevancia, perdió importancia, y la misma dinámica política con un presidente tan fuerte, a los medios de comunicación dejó de importarnos de cierta manera el Congreso. Sus debates eran solamente algunos de los debates políticos que hacía la oposición los que importaban, del resto no importaban muchas otras cosas en este periodo. Para recordar básicamente casos de este siglo, pleno siglo XXI. Digamos, llegamos con un presidente, y solo voy a hablar de cabezas, de las mesas directivas. Presidente de la Cámara de Representantes, Emilio Martínez, preso por corrupción. Lo sucedió en el cargo Armando Pumarico, después preso, condenado por corrupción. Después vino un señor que se llamaba Lilo Villamizar, santandereano,
digamos, no voy a entrar en detalles, pero también temas de gastos y demás cosas, y de viajes y cosas de estas. Y así por el estilo. Yo recuerdo que el presidente de la Cámara, por ejemplo, en 2004, terminó en ese año sancionado por un caso que tenía que ver, que había ocurrido 4 años atrás, que fue objeto de escándalo en el Congreso de la República, y que se hablaba que era el más grande escándalo de la época y el más grande de la historia, y era como un cartel de recomendaciones al Contralor General de la época. Ustedes recordarán el caso del cual les estoy hablando, y así por el estilo. Entonces, estos hechos, nótese que ocurrieron antes de la parapolítica. Luego el tema de la crisis de legitimidad viene de antes, y aquí me quiero detener un poco porque, Armando, el señor presidente del Congreso, porque creo que de alguna forma los políticos están incurriendo en errores para sortear o para enfrentar una situación en la que, de entrada digo, que aciertan cuando dicen que los periodistas incurrimos en error al generalizar. Eso es cierto. El Congreso, sí, muchos congresistas caen en ese jueguito de lo que digan los medios, hagámoslo, ¿no? Sí, muchos caen en el juego, y yo no estoy diciendo que eso esté bien, estoy diciendo es que no debemos caer en ese juego. Ni los medios de comunicación, pues, cercenar el pensamiento de la sociedad, tampoco limitándolo a lo que vive el día a día de la nación. Mi pregunta es, bueno, ¿por qué no se miran esos temas que no son batalleros, ¿no? Esos temas sociales por allá que se trabajan mucho, que trabajamos mucho en el Congreso y que nunca se ven, nunca se sacan, porque es importante que la gente los conozca? Son temas tal vez muy sociales que no interesan mucho, y eso es lo que uno quisiera en el Congreso, que se rescataran muchas cosas que se hacen pero que no se muestran. ¿Usted sabe cuántas leyes han salido del año 91 a día de hoy? 1.700 leyes. Han cambiado la Constitución 30 veces, en Inglaterra la han cambiado 10 veces, pero en 200 años, lo mismo que en Estados Unidos. Eso les significa a ustedes una preocupación que yo la tengo, y la dije el 7 de agosto y el 20 de julio. Esas leyes fueron para ayudar a los pobres. De pronto nos frigan más a los pobres, o fue para los rateros. Los jueces no nos han dicho realmente si esas leyes sirven o no sirven, pero la prensa no se ocupa mucho de ese tipo de cosas, que es nuestra función, como la anunció el doctor Edulfo Peña, en el sentido de decir control político y cada ratico aprobar leyes. Y esas leyes no fueron. Yo acabo de crear una oficina con Lina Veraz, que está ahí, que viene a la Sorbona, que es hecha con la OEA y con Harvard para hacer una revisión de las leyes, si son inclusivas o no son inclusivas, y eso nos acaba de premiar Corea como el único congreso de Latinoamérica por eso. Y estamos en ese plan, pero a la prensa le interesa qué pasó con las leyes, el contenido de ese tipo de leyes. Y sigo más, aquí cada ratico hablan de la democracia. Nosotros somos el sustento de la democracia del Congreso, y nosotros, el Congreso y los partidos políticos, son como los matrimonios. A nadie le gusta, todo el mundo mama gallo, se casa, se separa, pero son la base de la sociedad. Lo mismo pasa con el Congreso. Por eso, más que golpearlo, siempre habrá que cuidarlo, porque, repito, si no es espacio, lo toma otro lado. Por ejemplo, Camila, yo no sé quién más habló ahorita sobre el tema de la ilegitimidad del Congreso. Si eso es así, automáticamente esto está haciendo que el país no es viable, de que la democracia sea ilegítima, y entonces todos los valores se van a acabar. ¿Y quién va a cubrir esos espacios? Por culpa de los políticos. Yo no estoy diciendo que todo lo que ellos digan es mentira, es verdad, y se quedan a medias de decir la verdad. Pero si nosotros no cuidamos esos espacios, y ojo, entonces empiezan a cubrir las redes sociales, los medios, los jueces, el Ejecutivo y no el Congreso. Insisto, nosotros desde el principio dije, ustedes y yo, les guste o no les guste, compartimos el mismo espacio. Ellos están pendientes de que ustedes los sintonicen o los lean a ellos, y para eso tienen que acomodarse a casi que magazines a veces de la noticia para que la gente lo esté leyendo y lo busque, lo mismo que nosotros. Y para salvar un poco lo que le habían dicho a mi compañera y la senadora Alexandra Morena, pero aquí decir, vamos a un ejemplo tétrico. Atropellaron a un muchacho un muchacho atropelló una moto y mató a una persona, y todos a rasgarse las vestiduras, y entonces ya salen 2 parlamentarios o 3, así que van a subir las penas. Lo que no saben es que en junio del año pasado ya la habíamos subido de hasta 15 y 20 años. Lo que ustedes no saben, por ejemplo, es que el tipo que perpetra una masacre paramilitar puede pagar 5 años, pero el que mata a alguien cuando está borracho, según la Corte Suprema, les mete 18 años. ¿No creen que hay una falta de evaluación? Claro. Pero los medios, ¿por qué no nos ayudan a sopesar eso? Yo lo que estoy proponiendo es que sea algo constructivo, que podamos trabajar nosotros dos, para que entre ustedes más tengan más cultura política, mejor se puede hacer por ese tipo de votación. Es que es imposible
robarse un centavo en el Estado sin importar quién se lo robe, sin por lo menos un socio en la empresa privada. ¿Cuántos colombianos saben eso? Es decir, la corrupción oficial no es una corrupción en medio del onanismo, es con socios en la empresa privada. O sea, lo único que se pueden robar los congresistas solitos es la plata pues, de la cera del Congreso y ese tipo de cosas que suele ser una parte menor en el presupuesto. Para todo lo demás necesitan, primero, un socio en la empresa privada. Que alguien lo diga, que lo diga algún medio, que lo explique, lo dudo. Y dos, otro socio en el Ejecutivo, en el Poder Ejecutivo, Presidencia de la República, ministros, alcaldes, etcétera, etcétera. Los congresistas no firmamos cheques, no somos ordenadores de gastos, que es donde se roban la plata. Ahora, puede haber un congresista involucrado en una corrupción porque es socio de un gobernador o de un presidente o lo que sea. Ojo, en cambio sí puede el Ejecutivo y la empresa privada sola, sin congresistas, robarse la plata. Eso no lo sabe nadie. Ahora, me refiero a congresistas o a concejales o a diputados. No, esto es importante, importantísimo, porque es que no puede ser que la confusión política del país sea tanta que se piense que los únicos que roban plata en Colombia son los congresistas. No, es que eso no puede ser así. ¿Sí? Excúsame, yo termino de decir una cosa. ¿No? ¿Quién es el responsable de que esto no se sepa? ¿Por qué esto no se sabe? Pregunto. ¿No es el colmo que esto se ignore? ¿No es el colmo que esto se ignore? Y entonces yo pregunto, ¿por qué se ignora? Y se ignora porque aquí hay una conveniencia de que esto se ignore. Porque la cúpula del Poder Ejecutivo, particularmente la Presidencia de la República, tiene que ser en Colombia pulquérrima y perfecta para que pase. Es la realidad de este asunto. Y la cúpula de la empresa privada, salvo casos excepcionales, tiene que ser perfecta. O sea, a los únicos que nos cubre un manto de corrupción generalizada es a los congresistas. Y yo no voy a negar que haya corrupción entre los congresistas, no es esa la discusión. Lo que estoy es intentando precisar cuál es la realidad y hago una pregunta: ¿por qué eso no se sabe? ¿Cuánta responsabilidad le cabe a los medios de comunicación de que esto no se sepa? Bien. Primero, agradecerles que se hayan quedado. Yo creo que esta es una exposición muy interesante. Nos encanta que recorran las diferentes caras de la representación del Senado en Colombia. Es una invitación que hace Congreso Visible, pero no solamente Congreso Visible, es una invitación que ha sido financiada por varias entidades, entre ellas está PESCOL, está Uniandinos, está la Embajada de Canadá, está el Colegio Max, José Max León. Queremos, además, presentarles a los fotógrafos, que no sé dónde están.